Hola a todos. Bueno, vamos a continuar con la parte de cinemática. Ahora vamos a ver un nuevo concepto que se llama aceleración. La aceleración es muy sencilla. Lo vamos a anotar por una letra A y va a ser el cambio de la velocidad o de la rapidez con el tiempo, dependiendo del contexto en donde estén hablando. Técnicamente es con la velocidad, ya que la aceleración es un vector, pero para efectos de nosotros lo vamos a tomar como la magnitud de la velocidad de momento. Muy bien. Entonces, la aceleración como tal es lo que nos dice cómo va cambiando la velocidad con el tiempo. Como tal, la aceleración también es un vector. Así que técnicamente sí deberíamos de ponerle la flechita de vector a todo esto. Pero en la mayoría de casos la aceleración solo está en una de todas las dimensiones. Entonces, casi siempre no va a ser necesario colocarle la flecha vector. Ok. Entonces, la aceleración nos está diciendo cómo va cambiando la velocidad. Eso quiere decir que la velocidad ya no es constante. Si la velocidad es constante, recordemos, en un gráfico de la posición con el tiempo se ve como una línea recta. Y en todo momento la rapidez promedio, la velocidad promedio es exactamente la misma. Y coincide con la instantánea. En el caso de la aceleración no. Ahora, los problemas de aceleración constante son los que nos va a interesar más. La aceleración constante nos van a dar unas fórmulas muy sencillas que nos van a servir como base para todo lo que vamos a hacer a partir de ahora. Entonces, cuando la aceleración es constante, o sea, en todo momento siempre es la misma, las ecuaciones de rapidez son muy sencillas. La primera ecuación es despejar la que ya teníamos. La aceleración que teníamos es igual a, para una sola dimensión, bueno, pongámoslo bien con el delta y luego vamos explicándolo poco a poco. Delta V entre delta T. Recordemos, delta V significa velocidad final, así que le vamos a anotar con una sub x nada más, sin menos v sub 0, menos x sub 0. Este sub 0 muchas veces se usa para denotar el inicio entre el delta t. El delta t lo podemos dejar como delta t o solo como t, no importa. Muy bien, despejando esto, tenemos una ecuación muy importante para la aceleración constante, que es la velocidad en x final, o la velocidad en esa dimensión final, es igual a la velocidad inicial que teníamos en esa dimensión, más la aceleración por el tiempo que tardó moviéndose ese objeto. Esta ecuación es muy importante, la vamos a usar mucho en problemas. Y vean que en realidad es la misma ecuación de la vez pasada, solamente que esta me dice cómo va a ser la velocidad final después de pasado un tiempo. O sea, me dan una velocidad inicial y yo puedo predecir la velocidad final pasado un tiempo. Ok. Nos interesa también saber la rapidez promedio, velocidad promedio. La fórmula es sencilla. Para la rapidez promedio, entonces la fórmula es súper sencilla. En esa dimensión, la rapidez promedio es velocidad final más velocidad inicial entre 2. Literalmente esto es un promedio, entonces no hay mucho que decirle.
Le voy a poner aquí sub x y sub x. Ah, bueno, perdón, lo estamos poniendo sub x en la otra parte. En realidad no importa dónde le ponga el sub x. Muy bien. La razón que uno le pone sub x es porque muchas veces los movimientos en dos dimensiones, un movimiento va a tener en una dimensión una aceleración y en la otra dimensión no va a tener aceleración, o va a tener una aceleración diferente. Muy bien. Esta rapidez promedio es muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a permitir encontrar la posición en el tiempo, que es la otra parte de lo que nos interesa de la física. En la física nos interesa siempre predecir cosas. Ya logramos predecir la rapidez final. Podemos determinar también una rapidez promedio, pero la posición todavía no hemos hablado, y la posición es muy importante. A nosotros nos interesa que, sabiendo las condiciones iniciales de un movimiento, saber dónde va a terminar ese movimiento. Entonces recordamos, la rapidez promedio era igual a delta x entre delta t. Entonces simplemente se despeja de la fórmula anterior. Ya sabemos que la rapidez promedio para aceleración constante es velocidad final más velocidad inicial entre 2. Y sabemos de que la rapidez promedio es simplemente decir delta x entre delta t. Entonces ya sabemos cuánto es la rapidez promedio. Es la velocidad final más la velocidad inicial entre 2. Esto nos da dos fórmulas. La primera, el cambio de posición, que es igual al x final menos el x inicial, y esto va a ser igual a vx final más vx sub 0 inicial entre 2. Todo esto multiplicado por el cambio de tiempo. Esta fórmula se usa en realidad poco, por una razón muy importante. Muchas veces nosotros no vamos a tener la velocidad final. No conocemos la velocidad final para la mayor parte de casos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos una fórmula para velocidad final, también la podemos incluir acá. Entonces, aunque esta fórmula se usa poco, la podemos tener siempre a disposición de nosotros. Entonces, la mayoría de veces que nosotros vamos a querer predecir algo, nosotros tenemos que sacar las cosas del inicio. No tenemos que sacar cosas del inicio y cosas del final. Y aquí para esta fórmula tenemos el detalle que tenemos una velocidad final. Y yo lo que quiero predecir es una posición final. Por eso, esta fórmula se usa realmente poco. Muchas veces no conocemos la velocidad final hasta después. Pero puede ser útil en alguno que otro caso esta fórmula. Así que terminemos de despejar esta. Vamos a usar esta de acá y la vamos a meter acá. Esto se hace mucho. Ténganlo en cuenta esto, muchachos. Van a tener que empezar a despejar ecuaciones a lo largo del curso. Voy a limpiar la pizarra y les voy a dar el resultado final. Bueno, voy a volver a copiar acá. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el cambio de tiempo. Y acá el x final menos el x inicial era igual a velocidad final, más velocidad inicial o rapidez inicial. Recuerden que estas fórmulas sirven tanto para rapidez como para velocidad, siempre y cuando la aceleración sea constante por el cambio de tiempo. Como les dije, esta fórmula no nos gusta que tengan más de una cosa final. Entonces vamos a reemplazar el v final acá.
Esto nos da una nueva fórmula. Entonces al reemplazarlo, vean lo que va a pasar. Vx sub 0 más la aceleración por el cambio de tiempo más otra vez Vx sub 0, todo dividido entre 2 por el delta t. Si continuamos despejando esto, x final menos x sub 0 es igual a... Entonces tenemos dos velocidades finales. Entonces se va a cancelar el 2 de esa con el 2 de acá. Vamos a tener al final Vx sub 0 sin dividir entre 2. Más un medio de la aceleración. Técnicamente la aceleración también debería ponerlo en sub x, para denotar que estamos en esta dimensión. Por el cambio del tiempo al cuadrado. Esta fórmula es muy importante. Esta fórmula nos dice la posición instantánea en todo momento, siempre y cuando tengamos aceleración constante. Mientras el objeto está acelerando, la posición va a estar dada por esta fórmula. Si el x sub 0 es 0 y el tiempo inicial también es 0, la fórmula se hace un poquito más sencilla. Muchas veces solo se le pone aquí un delta x para quitarnos los problemas del x inicial y el x final. Entonces esta fórmula la vamos a usar a lo largo del curso. Existe otra fórmula más. Encontrarla es parecida a lo que acabamos de hacer. Nada más la voy a escribir. Pueden verificar el libro. Verán que es prácticamente lo mismo que acabamos de hacer. Entonces la otra fórmula que tenemos, que va a ser también extremadamente útil, es una que relaciona la velocidad final con la aceleración y la posición, y en ningún momento buscamos el tiempo. Entonces la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración en esta dimensión por el cambio de posición. Entonces esta otra fórmula también es muy importante. ¿Por qué? Porque nos relaciona lo que es velocidad con posición sin necesidad de pasar por el tiempo. La fórmula anterior teníamos el cambio de posición en función de la velocidad inicial. Ay, perdón muchachos, aquí me faltó algo en esta fórmula. Acabo de ver el error. Disculpen por eso. Se me olvidó multiplicar acá. Denme un segundo para corregirlo. Es muy importante por eso revisar unidades a la hora de hacer esto. Perdón muchachos, se me fue esto. Ahora sí. Esta fórmula que acabo de corregir, perdón, disculpen por eso, nos relaciona el cambio de posición con la velocidad inicial y el tiempo. No pasa por ningún momento por la velocidad final. Entonces esta es la idea de todo lo que estamos haciendo. Relacionar variables. Y a la hora de hacer un problema, ¿qué vamos a hacer? En un problema lo primero que vamos a hacer es verificar unidades. Que las unidades siempre tengan el mismo sistema. Si una unidad está en metros y otra está en centímetros, hay que pasar de una a la otra. Si una unidad está en metros y la otra está en kilómetros, hay que pasar de una a la otra. Si una está en segundos y otra está en horas, hay que pasar... Alguna de todas tienen que pasarse a segundos o a horas. Todo tiene que estar en el mismo sistema. Es lo primero que vamos a hacer a la hora de resolver un problema. Ya los problemas a partir de acá van a ser más complicados, pero tampoco son imposibles. Lo segundo que vamos a hacer es agarrar y plantear lo que tenemos. Vamos a leer el problema y vamos a plantear. Me están dando el cambio de posición, me están dando el cambio de tiempo y quiero la velocidad inicial. O me dan la velocidad inicial, me dan el tiempo, me dan la posición
y quiero la aceleración. O me dan la velocidad inicial, me dan la posición, me dan la aceleración y quiero la velocidad final. Hay que empezar a identificar cada una de las partes que vamos a tener. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a resolver el problema y nos va a ayudar a plantear cuál ecuación me va a servir. Más de una vez vamos a ocupar una o dos ecuaciones para resolver el problema, para que lo tengan en cuenta. Por eso es que les había dado cómo resolver sistemas de ecuaciones. Muy bien, continuemos. Luego hago otro video con ejemplos. De momento quiero terminar la materia. Voy a limpiar la pizarra. Ok, vamos a hablar de la gravedad. La gravedad es una fuerza. Todavía no hemos hablado de fuerzas, lo hablaremos en unos cuantos capítulos. Pero es una fuerza que va a agarrar y va a jalar todas las cosas hacia el centro de la Tierra. Esa es la fuerza gravitacional, más o menos, hablando a grandes rasgos. Lo que va a hacer es que va a tomar todas las cosas que estén cerca de la Tierra y las va a empujar hacia el centro de la Tierra. Esa fuerza tiene una aceleración relacionada, y esa aceleración siempre es constante cerca de la superficie de la Tierra. Tienes ligeros cambios dependiendo si usted está en una montaña, o si está cerca del nivel del mar, si está en el Ecuador o si está en el Polo Norte. Tienen ligeros cambios, pero la gravedad es prácticamente la misma en todo el lado cerca de la superficie terrestre. Cerca de la superficie terrestre, la aceleración de la gravedad, esperen, todavía no les he hablado. Bueno, esta G nos va a denotar aceleración de la gravedad. Aproximadamente en todo punto de la superficie de la Tierra es 9,8 metros por segundo cuadrado. No les hablé de las unidades de la aceleración. Nota, la aceleración tiene unidades de metro por segundo cuadrado. Ok, esta es la aceleración de la gravedad cerca de la superficie terrestre en el Sistema Internacional de Unidades. Muy bien. Y yo les dije que es un vector. Tal vez no hay necesidad de ponerle en una dimensión la flechita de vector, pero está dirigida al centro de la Tierra. Entonces hagamos un diagrama. Si nosotros tomamos un pequeño diagrama acá, aquí está la altura y aquí está la posición horizontal, no el tiempo, ojo, la posición horizontal, y nosotros tenemos aquí por un objeto, una cajita. La aceleración debido a la gravedad siempre va a estar dirigida hacia abajo, siempre hacia el centro de la Tierra. Entonces hacia acá está la gravedad y siempre es 9,8 metros por segundo cuadrado en esa dirección. Por lo tanto, es una aceleración constante, simplemente va hacia el centro. Entonces veamos a ver, pongamos una ecuación que nos diga cómo funciona esto. Los movimientos de este estilo se llaman caída libre. ¿Qué es lo que hace una caída libre? Yo agarro y suelto un objeto y él va a empezar a moverse desde una velocidad igual a sub 0 hasta cierta rapidez final. Si yo lanzo el objeto, es parecido a una caída libre. Yo puedo lanzar el objeto hacia abajo y él va a ir acelerando hacia abajo, va a ir aumentando su velocidad en esa dirección. ¿Qué pasa si yo agarro un objeto y lo lanzo hacia arriba? Bueno, va a salir con una velocidad diferente de 0 de mi mano, dirigida hacia arriba.
Pero esa velocidad va a ir siendo cada vez menor. Va a ir siendo cada vez más pequeña, más pequeña, más pequeña, hasta que esa rapidez se volvió cero y de un pronto a otro volver a empezar a caer en esa línea y va a aumentar su velocidad pero hacia abajo. Ese es el efecto de la rapidez, de la gravedad. Entonces pongamos una fórmula que nos relacione la altura en todo momento. Como es una aceleración constante y sabemos hacia dónde está dirigida, estamos bien. Ya sabemos esas fórmulas. Son las mismas fórmulas de la vez pasada. Entonces pongámoslas. Voy a limpiar la pizarra. Entonces hagamos un diagrama acá. Simplemente aquí a la par. Aquí voy a tener la Y, que va a ser esta vez nuestra posición. Nuestra posición va a estar denotada por la altura Y. Aquí está X. Y yo tengo un objeto. Este objeto lo lanzo con una velocidad inicial, ya sea para arriba o para abajo. Si la velocidad va para arriba, entonces la velocidad inicial en Y va a ser mayor a 0. Si la velocidad va para abajo, la velocidad en Y va a ser menor a 0, va a ser negativa. Y recordamos entonces que en todo momento la aceleración siempre está hacia abajo. Por lo tanto, la aceleración va a ser negativa. G como tal es positivo. Ojo lo que yo les digo. G es igual a 9,8 positivo metros por segundo cuadrado. Pero la aceleración tiene dirección. Y la dirección la hay que ponerla en algún momento de la vida. Entonces, vamos a ponerle esa dirección de una vez, pero pongámosle desde acá. La aceleración vertical va a ser siempre igual a menos G. O sea, menos 9,8 metros por segundo cuadrado. Esto nos va a denotar en todo momento que la aceleración está yendo hacia abajo. Recuerden, el positivo lo estoy poniendo hacia arriba, por lo tanto, para que la gravedad sea dirigida hacia el centro de la Tierra, tiene que estar una gravedad negativa. Las fórmulas son muy sencillas. El cambio de altura, delta Y, es igual a la velocidad en Y inicial por el tiempo menos un medio de G por el cambio de tiempo al cuadrado. Entonces, esto es la fórmula de la caída libre. Esta fórmula es muy importante. Recuerden, G es positivo, pero el signo menos está por fuera. Entonces esto nos va a ayudar en todo momento a denotar esas unidades. Las ecuaciones básicamente son las mismas. Simplemente le cambiamos la X por la Y. Vamos a ver. La velocidad en Y final es igual a la velocidad en Y inicial menos G por el cambio de tiempo. La otra fórmula ya se las puse. Y la última, VY al cuadrado menos, igual a VY sub 0 al cuadrado menos 2G por el cambio de tiempo. Con estas fórmulas podemos resolver todos los problemas que tenemos. Cada vez que nos digan que un objeto se suelta o parte del reposo, si nos dicen en un problema un objeto se suelta o un objeto parte del reposo, su velocidad inicial es 0. Para que lo tengan en cuenta, muchachos. Cada vez que me digan eso, parte del reposo o se suelta, eso quiere decir que velocidad inicial es igual a 0. Muy bien, voy a hacer en otro video un ejemplo del libro.